En la clase de hoy vamos a ver la teoría de la acumulación, que es una de las principales conclusiones de la aplicación conjunta de la teoría del valor y la teoría del capital. En síntesis, la teoría de la acumulación, tal como lo vimos en la introducción, es que se plantea la pregunta de cuál es el requisito esencial para que el modo de producción capitalista pueda seguir operando año tras año en un nivel similar de producción al año anterior o, mejor todavía, en un nivel incrementado de producción. Y al igual que en otros aspectos de la teoría económica, la teoría clásica se fija en las relaciones sociales que están detrás de la producción. Y por lo tanto, la respuesta central de la teoría de la acumulación es que para que el capitalismo pueda seguir funcionando al mismo nivel que el año anterior, se necesita, como condición esencial, que al menos una cantidad similar de trabajo sea contratada, lo cual requiere que haya en el mercado una cantidad similar, al menos, de trabajadores dispuestos a contratarse. Para lo cual, por ponerlo en la frase que Marx lo señala, resulta indispensable que la fuerza de trabajo salga del proceso de producción igual como entró. En otras palabras, obligada a contratarse nuevamente. Y en lo posible de manera incrementada. Eso es como la cuestión central. Y lo vimos en la introducción. Que la fuerza de trabajo salga como entró. Ahora, vamos a retroceder un poco y vamos a volver a la teoría de la innovación. En la teoría de la innovación, ¿no es cierto?, vimos que en un mercado cualquiera, si ese es el precio y esta es la cantidad, la demanda, qué sé yo, pasa por ahí, vimos que hay una constante, suponiendo que esto es un mercado competitivo, hay una constante presión de los capitalistas por innovar. Porque el capitalista que puede innovar tiene la ventaja de que puede ubicar sus costos de producción más bajos que el precio y obtener de ese modo una ganancia extraordinaria, que es esta. Porque habíamos visto que los costos de producción incluyen la ganancia media. Entonces, los mercados competitivos quedan siempre conformados
su oferta más o menos de la siguiente manera, ¿no es cierto? Hay un grupo de innovadores que tiene costos de producción más bajos que el mercado, que el precio. Hay un grueso de productores que tienen costos de producción iguales al precio. Y hay siempre un grupo de lerdos, digamos, o productores que son más van por detrás, digámoslo así, que tienen costos de producción que son más altos que el mercado, que el precio del mercado. De tal modo de que ellos, puesto que el precio se fija en realidad a este nivel, ellos dejan de ganar, ellos no ganan, pierden su ganancia media. Y esa ganancia media es la que se transfiere a estos otros productores, de tal manera que se cumpla la ley básica, ¿no es cierto?, de todos los mercados competitivos, que la sumatoria de los precios es igual a la sumatoria de los costos de producción. Porque de esa manera tenemos que el área que está debajo, los precios es eso por eso, ¿no es cierto? Es todo el área rectangular, esa que está aquí debajo. Es el precio este por la cantidad. Y la sumatoria de los costos es lo que está debajo de esta curva, que es todo esto. Pero resulta que hay una parte del costo que es esto de acá, que es igual a esto de acá, y por lo tanto se cumple la igualdad básica de que la sumatoria de los precios es igual a la sumatoria de los costos. También vimos que estos son los mercados normales. Y en los mercados normales, ¿por qué el precio se fija aquí? Si la demanda es esa, ¿por qué se fija a este nivel y no acá arriba? Porque el costo de producción de estos es más alto que el precio, y ellos quedan a pérdida. Pusimos el ejemplo de BlackBerry, por ejemplo, hoy día, que era el productor dominante, ¿no es cierto?, pero que hoy día está a pérdida. O de Nokia, que también está a pérdida. En cambio, hay otros productores en el mercado ese de los teléfonos inteligentes o las tabletas, qué sé yo, que están obteniendo una ganancia extraordinaria, que son los más innovadores. ¿Por qué se fija aquí el precio y no acá arriba? Precisamente porque en los mercados competitivos no hay ningún factor fijo y por lo tanto nada impide que si estos productores, los de BlackBerry por ejemplo, deciden cobrar a este nivel para obtener su ganancia media, intentar obtenerla, lisa y llanamente estos otros van a expandir su producción y le van a quitar el mercado y los van a echar afuera. Entonces estos tienen que estar forzados por el mercado a perder su ganancia, traspasársela a los otros para, digamos, a riesgo de ser expulsados del mercado. Entre paréntesis dijimos también que hay otros mercados en los cuales esta ganancia extraordinaria se debe a que hay factores fijos. Por ejemplo, tierra de distinta fertilidad o más cercana o más lejana a los centros de consumo, o minerales de mayor ley o menores costos de explotación porque están más cerca de los puertos de embarque, lo que ustedes quieran. Entonces, por lo tanto, hay mercados en los cuales cuando la demanda se expande hasta este punto, el precio en realidad se establece acá arriba. Vamos a poner de esa manera la demanda, supongamos que es esa, y el precio se fija en ese caso a este nivel. Es decir, a nivel del productor más costoso. ¿Y por qué es posible que se fije a ese nivel? Porque no es posible que estos que tienen costos más bajos expandan su producción porque están limitados por un factor.
Y en esos casos aparece, ¿no es cierto? Si el precio se fija acá, este es el precio R, le vamos a poner. Si el precio se fija allá, aparece la renta, porque estos obtienen su ganancia media, sin embargo, todos estos obtienen, digamos, esto de renta, porque la ganancia media de ellos está acá abajo, y estos obtienen una tremenda ganancia, una tremenda renta. Y a la vez, esas quedan, digamos, en estos mercados se clava la rueda de la fortuna, por decirlo así, puesto que los que son propietarios de este recurso, si tienen el monopolio sobre él, van a seguir cobrando su renta sin necesidad de innovar ni ninguna cosa, porque como tienen la propiedad, están protegidos, digamos, por ese monopolio y siguen obteniendo. Sin embargo, se genera un problema, porque se rompe esta igualdad en los mercados con rentas. Y esa igualdad es necesaria. Tiene que salir valor para compensar esa desigualdad. Entonces, ese valor extra que les llega a este mercado tiene que salir de algún otro lado. ¿Y cómo opera ese mecanismo? De la siguiente manera, que la renta viene a ser, ¿no es cierto? Esos de ahí no sacan renta, porque sacan su ganancia media, pero sin embargo, todo esto de acá, todo esto que está con puntitos, ¿cómo lo podemos poner? Voy a ponerlo así. Todo eso que está con puntitos es la renta. O sea, perdón, con las rayas así es la renta. Y esa renta tiene que venir de otros mercados. ¿Y cómo opera? En el mercado en general, en el equilibrio general, esa cantidad de dinero, digámoslo así, se resta de la determinación de la ganancia media. Y al restarse de la determinación de la ganancia media, en todos los mercados la ganancia media baja un poquito. Con lo cual los precios, como los precios son los costos más la ganancia media, los precios bajan un poquito. Y esa diferencia es la que se paga como renta en estos mercados que tienen factores fijos. Y ahí se restablece esta igualdad. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que cumplir esa igualdad? La igualdad tiene que cumplirse porque, entre otras cosas, de alguna parte tiene que salir la sumatoria a todos los precios. Porque ¿dónde encuentras tu demanda solvente para que te compren las cosas? Pero hay gente que podría tener plata y no gastar. Perfecto. Suponte que haya ahorro. Por ejemplo, en Chile hoy día salió en el diario la noticia de cuánto valen, cuáles son los avalúos de todas las propiedades que pagan contribución. Y todas las propiedades que pagan contribuciones tienen un avalúo total sumado de 218.000 millones de dólares. Y eso es más o menos el PIB chileno. O sea, toda la riqueza que hay, digámoslo de alguna forma, en forma de propiedades, es equivalente a un año de producción. O sea, supongamos que vendemos todas esas cosas y usamos ese dinero para pagar, digamos, esta renta, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Pero al segundo año, ¿cómo lo hacemos? Se acaban los tesoros, los ahorros son limitados y siempre son muy pequeños en relación a la producción anual, que eso es el grueso del valor que se genera todo el tiempo. Si no tenemos ahorros, o si se nos acabaron los ahorros, ¿de dónde vamos a sacar la diferencia para pagar estos precios? Tú dices, lo podemos traer de otro país. Está bien, a lo mejor otro país nos hace regalos, qué sé yo, y nos hace donaciones. Pero resulta que si tomamos el mundo en su conjunto, eso no vale. Y como no recibimos, ¿no es cierto?, cargamentos de oro de otros planetas, en resumen, tiene que darse esta igualdad. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los costos se traduce en los pagos de los factores. Y los pagos de los factores son, supongamos que hubiera puros mercados competitivos, es lo que se paga básicamente a los proveedores, ¿no es cierto?, más lo que se paga a los salarios, más lo que se paga a la ganancia media, más lo que ganan los capitalistas.
Entonces, ese mismo dinero, los proveedores venden su mercancía y con ese mismo dinero compran ellos un monto equivalente en valor. Los trabajadores con sus salarios compran el monto equivalente en valor y los capitalistas con la ganancia que obtienen gastan una parte y invierten otra, pero con lo cual compran. Pero la suma total se cumple. Tampoco podemos resolver este asunto emitiendo dinero, emitiendo moneda, perdón. Y si emitimos moneda, lo único que hace es bajar el valor de la moneda. Esta es la ecuación básica de la economía clásica, que el valor no es algo que no existe, que sea subjetivo o cualquier cosa. No, es una cuestión muy concreta. Y es la sumatoria de los costos. Esto lo afirma toda la teoría económica, es decir, la sumatoria total de valor producido es el área debajo de todas las formas de oferta que existen. Pero de esa área quedan excluidas las rentas. Entonces, las rentas, en definitiva, se transforman, se restan de la determinación de la ganancia media. Y de esa manera se establece, ¿no es cierto?, que esta sumatoria de los precios se divide en tres partes ahora y no solo en dos. Se divide en los salarios, que podríamos llamar capital variable, en las ganancias totales de los capitalistas y en las rentas de los ricos, que es la famosa fórmula trinitaria de Adam Smith. Y aparece, ¿no es cierto?, esta suerte de tributo a la producción capitalista por parte de gente que se ha apropiado del monopolio de algún recurso escaso. Pero bueno, aquí estamos recapitulando un poco lo que ya vimos, ¿no es cierto? Pero mi intención era volver, esto lo vamos a dejar, sumatoria de los precios igual sumatoria de los costos. Lo que me interesaba era volver a la teoría de la acumulación, pero en base a este tema fundamental de la innovación. Porque la innovación es una carrera constante, ¿no es cierto?, por reducir el trabajo. Es una carrera constante por mejorar la productividad del trabajo, de que con el mismo trabajo se produzca más bien. Es una carrera constante en esa dirección, que se traduce en una carrera constante por mejorar las condiciones, la forma de organización de la producción, principalmente. Entonces, por ejemplo, pasar de la cooperación simple a la manufactura, de la manufactura a la gran industria maquinizada, y constantemente se está haciendo ese paso en todas las industrias. Pero sin embargo, veíamos que eso tenía una consecuencia sobre una razón que nosotros vimos, que era la siguiente. ¿Recuerdan que había una cosa que se llama C partido por B? Que era la composición orgánica del capital, que es la cantidad de medios de producción por trabajador. Ustedes recuerdan que la teoría del capital, ¿no es cierto?, explica este misterio. Cómo hay transacciones en las cuales se invierte dinero, se compra mercancía y se vende más cara. Y eso una y otra vez, sin que haya engaño por parte de uno u otro, sino que se compra mercancía por su valor, algo pasa aquí entre medio, se vende mercancía y resulta que es más cara. Entonces, también vimos que el gran descubrimiento de Marx, ¿no es cierto?, es que ese dinero en realidad se invierte en mercancías de dos tipos.
que son medios de producción y fuerza de trabajo. Y que los medios de producción transfieren su valor directamente a la mercancía nueva. No cambia la magnitud de este valor. Una máquina, por ejemplo, se deprecia y los contadores la deprecian exactamente hasta que quede en cero el valor de la máquina. Por lo tanto, no crea valor la tecnología, sino que lo transfiere directamente, su mismo valor lo transfiere al producto. Y puede ser la máquina, o la materia prima, o los medios auxiliares, o el edificio, o lo que se quiera. Por eso Marx llama a esta parte capital constante. Al dinero invertido en medios de producción lo llama capital constante porque no cambia de magnitud. No hay que confundir con el capital fijo. El capital fijo se refiere solamente a aquella parte del capital que se consume en varios periodos, por ejemplo las máquinas o los edificios. Pero el capital constante incluye también las materias primas, que forman parte del capital circulante, es decir, del capital que se consume en el mismo periodo. O, si se quiere, de los costos variables. De los costos variables. Es decir, los costos que están asociados al número de mercancías producidas. Pero sigue siendo capital constante para efectos de esta nomenclatura. Y por otra parte del capital se invierte en fuerza de trabajo, que se designa esa usualmente con la letra B corta por variable. Capital variable, no costos variables, sino el capital variable. Y el capital variable tiene la gracia, ¿no es cierto? Varía de magnitud porque con él se compra la fuerza de trabajo por su valor, pero resulta que lo que entra en la mercancía producida no es lo que cuesta la fuerza de trabajo, sino que lo que entra en la mercancía producida es el trabajo realizado. Y ese trabajo, sabemos nosotros que es mayor que B. Y la diferencia es la plusvalía, y la plusvalía es la que nos explica este mismo. Esa es la teoría del capital. Pero ¿qué ocurre con la innovación? Bueno, esto se vende por D', ¿no es cierto? Y tenemos resuelto el misterio de acá. Pero ¿qué ocurre con la innovación? ¿Qué pasa con la proporción entre C y B? A medida que en cada industria siempre los capitalistas están tratando de mejorar la forma de producción. ¿Qué ocurre en la relación entre C y B? ¿Qué ocurre con la composición orgánica del capital? Por ejemplo, Tendría si... que estiparse, ¿Ah? tendría que, como está aumentando el trabajo, los bienes que tenemos por trabajo, en realidad tendría que estiparse el trabajo necesario para hacer lo mismo. Entonces la relación tendría que aumentar. Tendría que aumentar. Claro que tiene que aumentar. Si basta ver una industria maquinizada, por ejemplo, comparado con una industria en que no tiene máquinas. Esta proporción, ¿en cuál de las dos es mayor? En la industria maquinizada. Pues. Imagínense una industria, por ejemplo, la producción de acero, que es el ejemplo típico que se pone, ¿no es cierto? O la producción de electricidad. Imagínense, la producción de electricidad es una cuestión que creo que hemos hablado acá de la... Ustedes han ido a alguna planta hidroeléctrica, ¿no es cierto? Las han visitado. ¿Te has fijado que hay unas máquinas maravillosas que son las turbinas, que tienen unos ejes enormes así? Y yo siempre me imagino que están girando esos ejes a una velocidad impresionante, que son el diámetro de cada eje, es casi con el diámetro, con el largo de esta mesa, ¿no es cierto? Y que la imagen que yo me hago es que ese eje que está girando
transmite energía a través del cable y del voltaje y toda la cuestión, ¿no es cierto? Pero esa energía, ¿a quién llega? Llega a miles de motores que están en otras partes que a su vez están girando. O sea, en el fondo, ese eje está haciendo girar a muchísimos otros ejes que mueven un montón de cuestiones, aparte de lo que se consume en luz, en calefacción, etc. O sea, es una cuestión impresionante, una máquina maravillosa que es capaz de mover, ¿no es cierto?, miles de máquinas en todas partes. Ustedes, yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Itaipú, por ejemplo. ¿Ubican cuál es Itaipú? Es la central hidroeléctrica que está en las cataratas del Iguazú, que hasta que no completaron la represa de las Tres Gargantas en China hace poquito tiempo, Itaipú era la represa más grande del mundo. Además, es una cuestión fantástica porque está al lado de las cataratas, y las cataratas están exactamente en la confluencia, en la triple frontera, en que está Paraguay, Argentina y Brasil. De hecho, uno se puede aproximar a las cataratas desde Argentina, desde Brasil. ¿Ustedes han estado ahí? ¿Alguno? Bueno, si uno ve todas las turbinas que hay en Itaipú, son una cachada de turbinas. Ahora, una de ellas, como se tuvieron que distribuir, porque el agua pertenece a los 3 países, entonces tuvieron que dividirse la energía. Y una de esas turbinas abastece toda la electricidad de Paraguay. Imagínense el poder de esa máquina, una máquina increíble, ¿no es cierto?, que abastece a todo Paraguay, mueve todos los motores que hay en Paraguay, aparte de lo que se consume en luz y en energía, en calor. Es una máquina fantástica. Y sin embargo, ustedes van a Itaipú y ven esa hilera de estas turbinas gigantescas, algunas de las cuales mueven Sao Paulo completo, otras de las cuales mueven Río completo, y una que mueve un país completo, Paraguay. Y sin embargo, en toda la central no hay ni una sola persona trabajando. Nadie. Hay viejos que uno los ve porque están arriba. Están en una, digamos, salas con vidrio donde se pasean mirando computadores, pero son poquitos. Entonces, imagínense ustedes cómo anda esta relación C partido por B en Itaipú. O sea, C es gigantesco por cada trabajador. O sea, no cabe duda, ¿no es cierto?, que a medida que se desarrolla la gran industria maquinizada, esta relación tiene que aumentar. Dejémoslo por ahora hasta ahí. Esa relación va creciendo. Y volvamos a nuestra determinación de la ganancia. La ganancia, ¿cuál es la fórmula de la tasa de ganancia? Esta barrita que quedó acá abajo, ¿la alcanzan a ver? Que es donde está. Este es el valor agregado total, el proceso de producción, o si ustedes quieren, el PIB. Y está la parte que se destina a salarios y el excedente de explotación, ¿no es cierto?, como lo llama el Banco Central, o la plusvalía, como la llama Marx. La ganancia, ¿a qué es igual? La tasa de ganancia. ¿Cuál es la fórmula de la tasa de ganancia? Supongamos, vamos a este proceso de producción. En este proceso de producción, ustedes invierten este capital, D. Y D es igual a C más B, ¿no es cierto? Y la tasa de ganancia en este negocio, que supongamos que sea una fábrica de zapatos,
¿Cómo la van a calcular ustedes? Tendría que ser lo que gano al final. Que es la plusvalía, ¿no es cierto? Sí, partido por la... Por C más B. Efectivamente es eso. Entonces, a nivel agregado, es la plusvalía o el excedente de explotación, si ustedes quieren, dividido por el capital total. Y el capital total es lo que se invierte en medio de producción más lo que se invierte, en salario. Esta fórmula de la ganancia es una fórmula extremadamente importante. Pero tenemos un problema. Les voy a rogar que hagamos una operación matemática simple. Y es que multipliquemos esto por 1. Yo tengo una nieta que se le va en collera el 9. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y el 10, el 11, pero el 9 no hay caso con eso. Y se sabe la tabla del 1 perfecto, excepto el 9. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, pero 1 por 9, no, ahí se le pierde. Pero nosotros sabemos la tabla del 1, ¿no es cierto? Que la tabla del 1 deja las cosas igual, básicamente. Pero quiero que esta unidad con que vamos a multiplicar sea 1 partido por b, dividido por 1 partido por b. Eso es 1. Pero ¿cómo nos queda de esta fórmula? Arriba, ¿qué nos queda? Plusvalía partido por... Arriba nos queda p partido por b. Y abajo nos queda c partido por b más 1. La fórmula es la misma, la fórmula de la ganancia. Pero fíjense, ¿qué es lo que es esto? C partido por B es la composición orgánica del capital. ¿Y qué pasa con la innovación? ¿Qué ocurre con C partido por B? Al crecer va a disminuir esa cantidad. Cuando más Crece, ¿no es cierto? es menos la tasa. Esa es como la idea. Y el problema es que al crecer esto, disminuye esto. Y ahí sí. Una trampa doble. Y ahí sí que estamos en problemas para el capitalismo. El problema Sí, porque a es medida que más innova, la ganancia es menor, entonces... porque los capitalistas, al innovar constantemente, capitalistas individuales, están empujando las cosas a que suba la tasa media, la composición orgánica media, y al subir la composición orgánica media, ¿qué pasa con la tasa de ganancia? Disminuye. Y ahí yo les decía, sí que estamos en problemas. Marx tiene una frase muy irónica que es muy divertida, porque dice que los capitalistas, con una tasa de ganancia de 10%, son gente conservadora, que piensan 10 veces antes de hacer una inversión, que lo hacen todo con prudencia, se mueven con tranquilidad, con mucha sensatez, en fin. Con una tasa de 20%, dice, los capitalistas se transforman en Fausto. Es decir, se ponen fanáticos del progreso, entusiastas, son capaces de, buscar negocios aquí, allá, qué sé yo, porque la tasa de ganancia ya es 20%. Y dice, si la tasa de ganancia es de 30%, entonces matan. O sea, son capaces de matar a su madre, digamos, por la tasa del 30%. Bueno, es una broma, una forma de decirlo. Pero
a lo que estamos diciendo es que la tasa de ganancia es la clave para que los capitalistas inviertan. Porque si la tasa de ganancia es baja, ¿van a invertir los capitalistas? No. Y si la tasa de ganancia es alta, ¿van a invertir más? Claro. Y si la tasa de ganancia es extraordinariamente alta, ¿van a invertir mucho más? Claro. Pero ¿qué pasa si la tasa de ganancia, en el caso extremo, se reduce a cero? ¿Tiene sentido que inviertan los capitalistas para ganar cero? No. O sea, si la tasa de ganancia se llega a bajar a un nivel muy bajo, la tasa de ganancia media, entonces resulta que el capitalismo se para, se detiene. Entonces, como que todas las tasas distintas, considerando solamente eso, todos van a converger a cero, entonces hay un punto que nada es... El problema que hay es que esto, lo que estamos viendo, es la condición básica para que la acumulación exista, es que la tasa de ganancia no sea cero. Tiene que ser elevada, más bien elevadita. Pero estamos viendo que hemos descubierto, por decirlo así, una contradicción muy importante de cómo funciona este régimen. Puesto que el interés de los capitalistas individuales, ¿cuál es? Innovar constantemente para ganar esa ganancia extraordinaria. Si innovan, necesariamente hacen subir la tasa media, o sea, la composición orgánica media. Y si hacen subir la composición orgánica media, necesariamente hacen bajar la tasa de ganancia media, con lo cual restan el incentivo principal de los capitalistas a invertir. Pero cuando los capitalistas innovan, si bien hacen que disminuya el término de abajo, deberían hacer que La plusvalía aumenta. o sea, que arriba sube, sí, ese aumento. Es muy importante lo que tú dijiste, porque efectivamente, El truco. o sea, lo que tenemos claro es que el capitalismo, si no resuelve este problema, se detiene. Pero el capitalismo no se ha detenido. Y la tasa de ganancia media, más o menos, en los 200 años que lleva el capitalismo andando, más o menos se ha mantenido. O sea, no se ha apreciado una baja, digamos, en la tasa media de ganancia. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué contratendencias hay a esta tendencia. Que esta es una tendencia real, si esa no cabe duda que es así. Pero sin embargo tiene que haber tendencias en sentido opuesto que alivien ese problema. ¿No es cierto? Y la primera es la que tú dices. Si esto me aumenta, pero esto también me aumenta, entonces esto se mantiene igual, ¿no es cierto? Entonces, una posibilidad es que yo incremente la tasa de explotación. Porque esto es la tasa de explotación. Es la cantidad de plusvalía por trabajador. O la proporción entre el trabajo excedente y el trabajo necesario. Es la tasa de explotación. Si yo aumento la tasa de explotación, necesariamente la tasa de ganancia sube. Esa es una contratendencia. Ahora, ¿cómo puedo hacer crecer la tasa de explotación? Una posibilidad es dar un golpe militar, ¿cierto? Es un método bastante directo, digámoslo así, un poco brutal, pero bueno, funciona. Porque en Chile, después del golpe militar, lo que se hizo fue bajar los salarios a la mitad, como vimos en alguna clase por ahí. Falsificaron el IPC y rebajaron a todo Chile el salario a la mitad. Y con lo cual, al rebajarle el salario a la mitad, el valor agregado no cambia, porque el valor agregado no depende del salario, no depende de lo que le pagan al trabajador, depende de lo que trabaja el trabajador. Y por lo tanto el valor agregado no cambia, pero sí cambia la relación entre P y B. Y la tasa de explotación sube mucho y la tasa de ganancia sube mucho. Pero el problema que hay es que la gente aguanta un golpe militar y lo aguanta a lo mejor 17 años, ¿no es cierto? Pero después de 17 años se cabrea. Y termina el golpe militar y empieza la democracia y claro, duran otros 20 y tantos años en que lentamente los salarios se recuperan, pero se recuperan incluso menos que el PIB. Y por lo tanto se recuperan, se mantiene una tasa de explotación muy alta. Sí, presión.
Claro, en Chile, por ejemplo, esto de acá sigue siendo 60-40, como lo vimos. En cambio, en Estados Unidos es 40-60, ¿sí? Yo tengo una duda. Dígame. Que, por ejemplo, usted planteó el ejemplo de la presa en Brasil, ¿cierto? Sí. Y tiene el caso de la composición orgánica del capital, que es la cantidad de medios de producción por trabajador. Sí. O sea, para mí es intuitivo decir que la relación es directamente proporcional. Como si yo tengo C partido por B mayor, la ganancia es mayor. Como que no es como inversamente. Como que me es contraintuitiva la fórmula de G. Lo que pasa es que vamos a entrar inmediatamente a lo que tú dices. Es muy buena tu pregunta. Porque efectivamente funciona como tú dices. Y lo vamos a ver de inmediato. Pero déjenme despejar. Guarda un ratito la pregunta. Despejemos esta cosa. Una contratendencia es aumentar la tasa de explotación, pero tiene límites. Esa porque la gente no va a aceptar el aumento de la tasa de explotación. Y de hecho, en Estados Unidos puede operar esta cosa al revés. Y sin embargo funciona lo más bien la economía estadounidense. Se les ocurre otra manera de contrarrestar el aumento de la composición orgánica del capital. Podríamos mantener los salarios, pero tendríamos que aumentar el valor de plusvalía, el trabajo. No, porque lo que no vamos a cambiar es la cantidad de valor que produce el trabajo. Porque por definición es eso. Pero en cambio se les ocurre a ustedes la posibilidad de que esta innovación se aplique, por ejemplo, a la fábrica de usinas termoeléctricas. ¿Qué pasa si empezamos a innovar en la producción de centrales? Como innovar en los medios de producción. Innovar en los medios de producción. ¿Qué pasa con el precio de los medios de producción? Con el valor de los medios de producción. Disminuye, ¿no es cierto? Entonces, una posibilidad, y que efectivamente se usa extraordinariamente, y una contratendencia extraordinariamente importante al aumento de la composición orgánica, es que la propia innovación abarata los medios de producción. Y al abaratar los medios de producción, si bien se usan más medios de producción, en valor el incremento es menor que si no se abaratasen. Pero eso traspasa directamente menos valor porque se supone que es como la reducción directa. Está bien, traspasa menos valor, bajan los precios también de la energía eléctrica, digámoslo así, bajan los precios de todas las cosas, pero en definitiva la tasa de ganancia, la composición orgánica no crece tanto. Efectivamente, ese es un mecanismo mediante el cual el propio capitalismo va contrarrestando esta tendencia. Ahora, yo les decía que en los 200 años de capitalismo, la tasa de ganancia, digamos, a través de los ciclos, porque en los ciclos sí que cambia mucho, se ha mantenido. No ha bajado sustancialmente, a pesar de que la composición orgánica, digamos, en la economía desarrollada ha crecido mucho. Pero les puedo hacer una pregunta que es la siguiente. Si toman el mundo en su conjunto, veíamos que en el mundo en su conjunto hay un proceso que está teniendo lugar, ¿no es cierto? En la introducción veíamos que hay 70 millones de personas, que equivalen a 200.000 por día, que están yéndose del campo a la ciudad. Ahora, al irse del campo a la ciudad, están ingresando a este sistema de producción a países que antes no estaban en este sistema de producción. Pero la pregunta es la siguiente: la composición orgánica del capital, ¿dónde es mayor? ¿En las economías más maduras, más desarrolladas, o en las economías emergentes que recién están entrando a este sistema de producción? Tiene que
ser la más desarrollada porque ahí hay más tecnología. Exacto, ¿no es cierto? Lleva más tiempo andando esto. O sea, en otras palabras, las economías más atrasadas son más intensivas en mano de obra, las más adelantadas son más intensivas en medio de producción. Perfecto. Pero como esto se determina en el mercado mundial, en el promedio, ¿qué significa que todos los años esté entrando el equivalente a la población de Alemania a esta ecuación? Lo que está aumentando ahí es B, ¿no es cierto? O si ustedes quieren, esto de aquí es el promedio ponderado de C partido por B en todo el mundo. Entonces, si todos los años entra el equivalente a un país emergente, por decirlo así, con una composición orgánica baja, ¿qué ocurre con la composición orgánica mundial? Tiende a bajar, ¿no es cierto? Ahora, básicamente como que siempre se está agregando mano de obra. Eso es, claro, pero para eso tú necesitas tener reservas de mano de obra que te permitan hacer esto. O sea, en otras palabras, esa es otra de las contratendencias a esta tendencia que existe en el capitalismo. O sea, por lo tanto, vamos a tener que esperar hasta fines de siglo para ver cuál se impone. Por ahora, ¿cuál es el resultado? Es que no se ha impuesto ni la tendencia ni la contratendencia, sino que la tasa de ganancia más o menos se ha mantenido constante a lo largo de 2 siglos. Pero ahora yo quiero ir a la intuición de su compañero. ¿Podrías repetir, por favor, tu objeción? Que al ver la fórmula es contraintuitivo pensar que si aumenta la composición orgánica del capital disminuye la tasa de ganancia. Porque ¿cuál es tu conclusión? Que los tipos invierten en electricidad y ganan mucha plata, ¿no es cierto? Por poca gente trabaja. Aunque haya poca gente trabajando, hay gente interesada en invertir en electricidad, a pesar de que sabemos que genera un poco valor. Mira, exactamente tu objeción es, lo vimos también en la introducción, da origen a uno de los aportes más grandes de Marx a la economía. Y que precisamente es ver cómo se distribuye entre los capitalistas la plusvalía generada por todos los capitalistas. Imaginemos que esta es la economía completa, la economía chilena, por ejemplo. El PIB son 60.000, ¿cuánto? ¿1 billón de pesos más o menos? Son 100, perdón, estoy bastante idiota. Son 100 billones de pesos, un poquito más de 100 billones de pesos. Ese es el PIB anual de Chile, de los cuales más o menos 40 billones son ingresos del trabajo y más o menos 10 billones son ingresos netos del Estado y los 50 restantes son plusvalía. Pues bien, ¿cómo se reparten esos 50 billones que son el excedente de explotación o la plusvalía producida? Supongamos en el mundo entero, el PIB anual son 60.000 millones de dólares. Supongamos que en el mundo entero las cosas no sean tan desiguales como en Chile, porque en los países desarrollados es 60-40 a favor del trabajo, en esta proporción. Entonces supongamos que a nivel del mundo la proporción es miti-mota. ¿Les parece? Entonces, por lo tanto, tenemos que la plusvalía completa que se produce son, en el mundo entero, 30.000 millones de dólares anuales. La pregunta es, ¿cómo la distribuimos entre los capitalistas? ¿Qué método propondrían ustedes? Tiene que ser por lo usual es por monto invertido. La relación entre los gastos que se hacen, o sea, el capital, los factores de producción que compro y el salario que pago es la proporción de plusvalía que me toca.
O sea, tú lo que propones es distribuirla de acuerdo a el capital total invertido. Parece un método, ¿no es cierto? O sea, entre los capitalistas, entre todos producen una plusvalía. ¿Cómo se la distribuyen entre ellos? Lo que dice su compañero propone una fórmula que se distribuya de acuerdo al capital total invertido. O sea, por lo tanto, P partido por C más B a nivel de toda la economía, ¿no es cierto? Y eso te da la tasa de ganancia media, que por ejemplo sea 20%. Pongamos. Entonces, eso no resuelve el problema de tu compañero. Porque en el caso de la usina termoeléctrica, B va a ser muy chiquitito, ¿no es cierto? Sí, y se va a hacer grande. Pero C va a ser inmenso. Entonces tiene que ganar inmenso. Y por lo tanto, la parte de la plusvalía que le va a tocar a los de la termoeléctrica va a ser más grandota, pero porque C es muy grande. Al revés, puede haber otras industrias que sean muy intensivas en mano de obra. Por ejemplo, las panaderías o las fábricas de ladrillo, en el ejemplo extremo que pusimos, ¿no es cierto? Que en la fábrica de ladrillo no hay C, puro B. Entonces, en ese caso, B va a ser muy grande. Y por lo tanto, el aporte a la plusvalía de las fábricas de ladrillo va a ser muy grande. En cambio, el aporte a la plusvalía total de las fábricas de energía va a ser muy chico, porque B es muy chico. P depende solo de B. Pero si hay pocos trabajadores, va a haber poca plusvalía. Y si hay muchos trabajadores, va a haber mucha plusvalía. Pero sin embargo, como la distribución de la plusvalía no es en base al número de trabajadores, que podría ser un criterio también, sino que es en base al capital total invertido, entonces, de esa manera, el que invierte en ladrillo va a ganar lo mismo que el que invierte en energía. ¿No es cierto? Esa es más o menos la cosa. Por otro lado, sabemos que esa tasa de ganancia media, esa plusvalía tiene que distribuirse, ¿no es cierto?, entre todas las industrias de acuerdo al capital invertido, lo que nos resuelve también el problema de la distribución de lo que va hacia los comerciantes, cuánto se quedan los industriales, cuánto se quedan los comerciantes y cuánto se quedan los banqueros. Y los rentistas. No los rentistas. Ah, por la ganancia. Ah, sí, otro. Porque acuérdense que esta plusvalía ya tiene descontado lo que se apropian los rentistas. De paso, si una economía tiene muchos monopolios, si una economía, por lo tanto, tiene muchas rentas, porque cualquier monopolio genera una renta, es decir, un precio por encima del costo de producción, que de alguna parte tiene que salir, y por lo tanto, la única manera donde puede salir es que bajen el resto de los precios un poquito, y por lo tanto que baje la ganancia media de los capitalistas no monopolistas. Bueno, si una economía tiene mucho monopolio, se va a restar una cantidad mayor de la plusvalía de la determinación de la ganancia media. Okay. Por lo tanto, la ganancia media en un país con mucho monopolio va a ser más baja. Fíjense qué importante eso. Porque una parte importante se va en renta de los monopolistas. Principalmente los dueños de recursos naturales, en el caso del país que tenga recursos naturales, pero en otros países puede ser monopolistas así de, por ejemplo, los banqueros. Fíjense que uno de los problemas que ha tenido justamente la economía mundial es que durante los últimos 30 años la parte de los banqueros se disparó. La parte que los banqueros sacaban más ganancias los banqueros que los industriales. Entonces, en definitiva, por un tema de renta entre medio, porque adquirió un poder monopólico, qué sé yo, y obtenían renta, y por lo tanto eso hace que la tasa de ganancia media del capitalismo competitivo, llamémoslo así, baje, generando problemas muy graves en la economía en general. ¿Sí? Tengo una duda. El B se supone que el costo que paga una firma de salario. El B es la masa salario. Entonces, ¿cómo puede ser que entre
más trabajadores se dediquen a trabajar, o sea, más trabajadores, más gente se vaya del campo a la ciudad y por lo tanto haya más trabajadores, porque va a aumentar el CV, debería disminuir. No, la masa de salario aumenta. Porque recuerden que en el campo los viejos no ganan salario. Ah, pero no es el costo de los salarios. Sí, es el costo de salario, pero en el campo los viejos no se les paga salario. Los campesinos no ganan salario. Son productores independientes, no entran en esta ecuación, digamos. Ah, sería como el costo. Que, o sea, yo no, creo que tiene un nuevo punto de vista, pero yo lo veo desde el punto de vista de que si que él está recién yéndose a la ciudad, Sí. cobra menos por su salario. O sea, el salario individual de él puede ser más bajo, pero la masa total de salarios, que es la que entra en esta ecuación, Sí, sí. crece. Lo que se refiere, profe, es que la economía tiene que pagar más salario. La economía tiene que pagar más salario, aunque le pague al viejo menos salario, como dices tú correctamente. Y desempleo, no entra en esa Los consideración. desempleados no entran en esta ecuación, a no ser que el Estado capte una parte de la plusvalía, que lo hace, y pague un seguro de desempleo. Y eso lo hace con parte de la plusvalía también. Que es lo que pasa hoy día en España, por ejemplo. Ah, sí, eso. Es decir, volviendo a lo esencial de lo que estamos viendo en relación a la acumulación, aparece la tasa de ganancia, o esta ecuación, si ustedes quieren, como una cuestión extremadamente importante en la economía capitalista. Y que es una ecuación que tiene que ver con la tasa de explotación, que tiene que ver con la composición orgánica del capital. Después vamos a ver cómo en los ciclos esto cambia muy fuertemente y provoca cambios en esto muy fuertes, que en definitiva es la causa, de acuerdo a la economía clásica, de por qué se precipitan y por qué se resuelven las crisis. Aquí está el corazón de eso, en estas cosas. Pero antes de pasar a ese punto, yo quiero llamar su atención respecto de otra contradicción que todavía es más básica que la que estamos viendo acá con la composición orgánica del capital, que es una contradicción muy importante, esta. Y la contradicción esa ya la hemos visto en otras ocasiones, yo por eso la dejé para el final. Y es la contradicción entre el hecho, ¿no es cierto?, de que los capitalistas individuales constantemente están preocupados de reducir el trabajo, ¿no es cierto?, de reemplazar trabajadores por máquinas. Por la cuestión de los salarios. Simplemente si les sale más barata la máquina, que la sumen los salarios que reemplazan para comprar la máquina. Pero el resultado de eso es que constantemente hay una presión de los capitalistas individuales por reducir el trabajo. Los capitalistas individuales ganan más si reducen el trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que al bajar sus costos de esa manera van a captar parte de la ganancia de otros capitalistas más lerdos. No van a crear valor nuevo, pero van a captar más porque otros pierden. Sin embargo, para que la masa de ganancias totales aumente, ¿qué es lo que se necesita? Más plusvalía. Más plusvalía. Menos trabajo, no más plusvalía. ¿Y la plusvalía de qué depende? El trabajo. Depende solo del trabajo. Por lo tanto, para que la masa de ganancias se mantenga, se necesita
que el número total de trabajadores no disminuya. El PIB de un país, si los trabajadores disminuyen, ¿qué pasa con el PIB de un país? No, Se reduce. Solamente puede aumentar el PIB de un país si la masa de trabajadores aumenta. De paso, ¿se acuerdan que en la primera clase calculamos cuál iba a ser el PIB mundial a mediados de siglo? Pues bien, en los diarios de la semana pasada salió el cálculo que hizo el banco Goldman Sachs de lo mismo. ¿Y saben que llegó exactamente a la misma conclusión que nosotros? Llegaron a la conclusión de que el PIB de aquí hasta fin de siglo va a crecer más, hasta el año 60, en los próximos 50 años va a crecer al 3% anual. Y eso, si ustedes lo ponderan, les va a dar exactamente el resultado que nosotros sacamos acá. Y ahí le preguntan a los tipos cómo hicieron el cálculo y dicen, bueno, lo fundamental es la población, dicen, y la cantidad de trabajadores. Y no hay vuelta que dar. O sea, en otras palabras, y eso es Goldman Sachs. No somos nosotros en este curso de economía política. Bueno, así que por lo menos, si nos equivocamos nosotros, también se va a equivocar Goldman Sachs. Pero acuérdense ustedes, por favor, que si la achuntamos, ustedes me van a poner flores. Porque es una gracia que con una conclusión tan simple como la que la economía clásica nos da, que es esta básicamente, la que estamos hablando ahora, seamos capaces de determinar el PIB mundial en 50 años más. Bueno, podrían hacer una aplicación para entrar a Goldman Sachs, le dicen, o a otro banco. Si ustedes dicen, lo calculan más barato, porque yo creo que los otros deben cobrar bastante caro para hacer este cálculo. Bueno, pero lo que sí está claro es que tanto para Goldman Sachs como para nosotros, como para los economistas clásicos, si no aumenta B, no aumenta B. No aumenta el PIB y no aumenta el B. Pero entonces tenemos esa contradicción básica. Porque por un lado, todos los capitalistas necesitan que aumente B para aumentar su ganancia. Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre con los capitalistas individuales? Que están todo el tiempo intentando hacer ¿qué? Disminuir B. Todo el proceso de automatización de... Todo el tiempo están tratando de rebajar el trabajo. Entonces, esa contradicción, nuevamente, es una contradicción importantísima del capitalismo. Y estas tres contradicciones que hemos mencionado en esta clase, la más importante de todas, la contradicción entre el capital y el trabajo, que es la contradicción fundamental del capitalismo, en el cual constantemente los trabajadores están tratando de hacer que esta tasa de explotación disminuya, ¿no es cierto? Que la parte que le corresponde a ellos sea mayor. Y los capitalistas constantemente están tratando de hacer lo contrario, que aumente B y que esta aumente. Esa es la contradicción principal y que se aprecia en cualquier huelga y en cualquier momento y en las luchas políticas y en etcétera, etcétera. Sin embargo, hemos identificado una segunda contradicción del capitalismo, que es que a medida y que es derivada de la tecnología, de la innovación, y que a medida que hay innovación, aumenta C partido por B. Y si aumenta C partido por B, necesariamente disminuye la tasa de ganancia. Y si disminuye la tasa de ganancia, se frena el incentivo del capitalismo a invertir y se reduce a cero, se para la inversión. Y por lo tanto, una segunda contradicción. Los capitalistas individuales todo el tiempo están tratando de hacer que aumente C partido por B. Sin embargo, la economía en su conjunto necesita que C partido por B se mantenga. Porque si crece, estamos fregados. Y tercera contradicción, que en realidad deberíamos haberla mencionado en segundo lugar, es que los capitalistas individuales derechamente están interesados todo el tiempo en reducir el trabajo, mientras que el conjunto de los capitalistas necesita constantemente aumentar la cantidad de trabajo para aumentar sus ganancias.
Ahora, la acumulación está determinada por estas contradicciones. Y que haya contradicciones no significa que el capitalismo se detenga. Significa una cuestión distinta. ¿Qué ocurre cuando hay fuerzas contradictorias que actúan sobre un cuerpo? ¿Ya lo vimos? Si son iguales, se mantienen. Si Pero son cuando hay diferentes, fuerzas contradictorias en general que se afectan sobre un cuerpo, ¿cuál es la forma de movimiento de ese cuerpo? no uniformemente. Es cíclica. ¿No es cierto? Velocidad constante. Entonces, el resultado de toda esta Ya cuestión aceleración nula. es, en definitiva, un régimen que no está constantemente buscando el equilibrio, sino que es un régimen que está constantemente atravesando desequilibrio. Porque si se impone una fuerza sobre otra, por ejemplo, se impone la fuerza de reducir el trabajo, ¿qué va a pasar con el PIB? Se va a caer. Si se impone la tendencia al aumento de la composición orgánica del capital, ¿qué va a pasar con la tasa de ganancia? Va a caer. Y al caer la tasa de ganancia, disminuye la inversión y se paraliza la economía. Sabemos que a la larga se impone la tendencia, porque ¿cuál es la trayectoria del capitalismo hasta ahora? Es así, ¿no es cierto? Esta es la trayectoria empírica. 1872, 1929, 1969, 1999. Y vamos aquí, 2012. Esto es el PIB, o la bolsa, o lo que ustedes quieran, del mundo desde que el capitalismo es capitalismo. Y empieza con la primera crisis en 1825. Esta es la forma de movimiento que ha tenido. O sea, el resultado de la acción de todas estas contradicciones y otras más es, en definitiva, esa forma de movimiento. 69, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿El 69 qué pasó? ¿1008 o el 69? Sí. Puta, una crisis mundial de la puta madre. Se prolongó esa crisis. Por ejemplo, las bolsas de comercio pasaron 25 años a pérdida después del 69. Acá pasaron 35 años a pérdida después del 29. Y ahora llevamos 12 años a pérdida. Pero eso es más o menos el cuadro de la crisis mundial. O sea, perdón, así, el resultado de todas estas contradicciones, en definitiva, es esa forma de movimiento. Ahora, a mí lo que me gustaría de que ojalá les quedara en la mente, de todo lo que hemos hablado hoy día, que ha sido un poco enredado, es lo siguiente. La visión de la economía clásica respecto del capitalismo es esta. Es decir, la visión de la economía clásica respecto del capitalismo es que es un régimen contradictorio, conflictivo, contradictorio. Que es un régimen que se abre paso violentamente a través de una sucesión de crisis. Vamos a ver dentro de un ratito cuál es el mecanismo, por ejemplo, de las crisis
cortita. Y vamos a ver cómo con estas explicaciones es un mecanismo que lo puede entender hasta un niño, que no es nada complicado. Pero lo que me interesa es que ojalá esta idea les quedara en la cabeza. Es decir, la crítica de la economía clásica, incluyendo a Marx, del capitalismo, es que el capitalismo es un régimen contradictorio y que sus contradicciones, lejos de disminuir, son contradicciones que se incrementan. Por ejemplo, la crisis de 1872 se extendió un periodo de crisis cíclicas a la baja, en total hasta que recuperó fueron 25 años, porque en el año 95 recién, por ejemplo, las bolsas de comercio recuperaron el nivel que tenían en 1872. Hubo varios ciclos a la baja, después otros al alza y finalmente ahí se llegó. La del 29 fueron 35 años. Esta otra, la del 29 fueron 35, estos fueron 25, aquí 35, aquí 25 de nuevo, ahora llevamos 12, en fin. Pero la magnitud de la crisis actual, en términos, por ejemplo, de la cantidad de capital destruido durante la crisis actual, es sin duda muchísimo más grande que la del 69 y muchísimo más grande que la del 69. La cantidad de personas cesantes, por ejemplo, hoy día en el mundo, es muchísimo más grande que la cantidad de personas cesantes que había en 1929. En otras palabras, a lo que voy es que las contradicciones del capitalismo, esta es la visión clásica, lejos de disminuir, son contradicciones que crecen. Ahora, esta es una cuestión muy importante de este curso, porque la visión, digámoslo así, vulgar de la crítica del capitalismo solamente ve sus lados negativos, pero no aprecia su lado revolucionario al mismo tiempo. En cambio, la crítica clásica es una crítica que aprecia junto al mismo tiempo el lado revolucionario del capitalismo y constantemente está revolucionando las fuerzas productivas, constantemente está mejorando los productos, ampliando la producción, mejorando la calidad de los productos, bajando el costo de los productos, destruyendo todo lo por donde pasa para cambiarlo una y otra vez, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que es brutalmente destructor, contradictorio, que acarrea cualquier cantidad de sufrimiento, destrucción de naturaleza, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la crítica clásica es la que aprecia el capitalismo en sus dos aspectos. De paso, hay dos grandes vertientes de la crítica del capitalismo históricamente, que es la crítica que antes se denominaba romántica y la crítica clásica. La crítica romántica básicamente aprecia el lado destructor del capitalismo respecto de la naturaleza, de las viejas formas de relaciones sociales que tienen lados muy positivos, etc. Aprecia principalmente eso y de alguna manera añora el detener la historia, es decir, el volver a las formas bucólicas, llamémoslo así, de vida, convivencia, etc. La crítica clásica no es así. Ahora, yo quisiera rogarles que anotaran y ojalá recordaran un libro. El libro se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire.
todo lo sólido se desvanece en el aire. No sé si lo habíamos mencionado antes en el curso. Creo que no. Es un libro hermoso. Su autor es un urbanista estadounidense que publicó el libro en los años 70, 80, posiblemente. Él se llama Marshall Bergman. Marshall Bergman. Todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Y cuál es el contenido de este libro? Que, como les digo, es un libro bello, hermoso, muy bien escrito, fino. El contenido de este libro es esta precisa idea que estamos hablando. En otras palabras, que para entender el mundo moderno hay que entenderlo a la manera de los clásicos, que es entenderlo en sus contradicciones, en su movimiento contradictorio, en que al mismo tiempo es ángel y demonio, al mismo tiempo. Ahora, la forma en que Marshall Bergman se aproxima a esto es realmente genial. Fíjense, él es urbanista y al mismo tiempo es un hombre muy culto. Entonces se aproxima al tema a partir de los grandes autores clásicos. Y en primer lugar toma a Goethe. Goethe, ustedes saben, es el gran autor de la época romántica. Es decir, el contemporáneo de Beethoven. Es el Beethoven de la literatura mundial. El Beethoven de la literatura mundial. ¿Y cuál es la gran obra de Goethe? El equivalente, digámoslo así, a la 9ª sinfonía de Beethoven. Ubican ustedes a Goethe. Han oído hablar de él. Por ejemplo, aquí en Santiago funciona, como en todo el mundo, el Goethe Institut, que es del gobierno alemán. Bueno, Wolfgang, no sé cómo se llama, Goethe. Ahí me pillaron. Su 9ª sinfonía es Fausto. Ahora sí. ¿Quién es Fausto? ¿Cuál es el mito de Fausto? Una especie de médico que hace un... Es un médico, ¿no es cierto? Es un médico progresista, genial, un científico, y que él, sin embargo, no puede implementar todos sus anhelos de progreso para la humanidad, porque él ve la miseria, la enfermedad, el hambre, pero no tiene el dinero para resolver los problemas que quiere. Y entonces, ¿qué es lo que hace Fausto? ¿Con quién pacta Fausto? Demonio, como Mefistófeles. Con el diablo. Pacta con el diablo. Y el diablo le dice: no te preocupes, viejito, yo te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Dinero, aquí tienes dinero. Amor, aquí tienes amor. Aquí tienes esto, lo otro, lo que tú quieras. Entonces, toda la novela se desarrolla entre esta contradicción, en que, por supuesto, el pacto con el diablo implica no solo que le vende el alma al diablo, sino que además él, en su camino de progreso, destruye. Lo que le pasa a la amada, por ejemplo, que cae en desgracia. Y finalmente destruye a su amada, ¿no es cierto? Y el cuadro final es que lo resuelve por esa vía. Entre paréntesis, en la última Festival de Cannes, la película que se ganó todos los premios es Fausto. Ahora, es una película que es una obra preciosa, en que el director es un ruso, que es el mismo director de una película que se llama El Arca Rusa, que no sé si la vieron algunos de ustedes. Bueno,
Es una película increíble, El arca rusa, porque es una obra de arte, es un cuadro. Ellos son discípulos de Tarkovsky, de los grandes rusos. Bueno, y cada plano de la película es un cuadro. Realmente se demoran en componerlo, en que el cuadro esté aquí, el colorido, etcétera, etcétera. Bueno, lo fantástico es que en El arca rusa, además, él relata toda la historia de Rusia a través de un recorrido por el Hermitage. Y va pasando de una sala a otra del Hermitage en tiempo real. Es decir, toda la película está hecha en tiempo real. No hay ni un corte, sino que hacen completa la película, toda la historia rusa, pasando por todo el Hermitage en tiempo real. Y con una capacidad de captar en tiempo real la belleza más increíble de cada uno de los planos que ustedes ven, junto con una música preciosa y con una trama maravillosa, llena de sutileza. Imagínense lo que es eso, describir toda la historia de Rusia, toda la historia de Rusia completa, o sea, no solo en los últimos 20 años, en una pasada por el Hermitage que dura una hora y media, en tiempo real. Ahora, ¿para qué les digo la preparación que tuvo eso? Porque el tipo compuso cada uno, y entre medio mete baile, mete esto, mete guerra, mete cualquier cantidad de cosas, pero todo eso en tiempo real. Es una película realmente magistral. Ahora, no es precisamente algo, no es un thriller. O sea, hay que ir para tener paciencia y verla, ¿no es cierto? Pero el impacto que tiene es fantástico. Bueno, este mismo director hizo Fausto. Y se mandó una película, pero de una belleza fantástica. Y en que esta idea central que estamos viendo la capta, pero perfecto. ¿Cómo hacen los artistas? Que muchas veces ellos son capaces de captar por una intuición y por el lado de la belleza y de la armonía, son capaces de captar cosas que los profesores demoran meses en explicar, y ellos lo muestran en un plan. Bueno, la película esta Fausto se la recomiendo. Ahora, nuevamente, no es un thriller. Para pasarles un dato nada más, en Cannes, con la gente que va a ver películas en Cannes, se fue la mitad del teatro antes que terminara la película, porque es efectivamente lentísima. O sea, si uno no va preparado para captar, digamos, la crítica de los clásicos al capitalismo moderno, mejor que no la vea. Pero es bellísima. Se las recomiendo, sinceramente. Bueno, pero volviendo a Marshall Bergman ve en Goethe y en el personaje central de Goethe, de la obra principal de Goethe, en Fausto, esta contradicción. Y después él sigue este curso con el curso de la urbanización y de las grandes ciudades. Y toma, fíjense, el siguiente personaje que toma es Rimbaud. Rimbaud era un poeta, ¿no es cierto?, francés. Y Rimbaud escribe mientras están echando abajo el viejo París y están haciendo los bulevares que conformaron el París moderno. Esto en la segunda parte del siglo XIX. Y él escribe y se hace mierda él, digamos, en el sentido que lleno de conflictos y contradicciones y todo esto entre este mundo que muere y este otro que nace, pero sin embargo en su poesía esta contradicción queda perfectamente en el centro de su poesía. Esta contradicción de la destrucción versus la creación. El siguiente personaje que toma, el siguiente autor clásico, es por cierto Marx. Y Marx, en realidad, es Goethe, Marx, Rimbaud. Y Marx, esa frase, todo lo sólido se desvanece en el aire, es una bellísima frase de la edición inglesa del Manifiesto Comunista. De ahí la toma. Bueno, y después los otros personajes que él termina es Dostoyevsky, que lo ubica en San Petersburgo cuando está haciendo San Petersburgo, y finalmente él describe su experiencia como judío del Bronx, en que vive en el momento en que una carretera, la primera supercarretera que se construyó en el mundo, destruye el barrio donde él vivió en el Bronx, en su niñez. Y cuenta al final,
igual que en el Fausto cuando termina, cómo pasados 20 años el barrio que se destruyó completamente y era un barrio residencial precioso y que se ven todas las películas, digamos, de principios del siglo, con un lugar fantástico donde vivir, etcétera, con una vida de barrio, que eso queda destruido, se transforma en una cosa terrible, llena de crímenes, etcétera, con edificios derrumbados y todo, y finalmente se recupera. Y hoy día es uno de los barrios más caros de Nueva York. En fin, ese es el cuadro. ¿Estamos en la hora ya? Nos pasamos incluso. No, estamos justos. Estamos justos, menos mal. Bueno, ojalá que esta idea básica les quede clara. Es decir, capitalismo, régimen contradictorio. No se ahoga, pero tiene contradicciones muy grandes y crecientes. ¿Nos quedan cuántas clases? Dos. Una sola. 2 semanas. Ya, la próxima también. Ah, sí. Entonces, en la siguiente vamos a necesitar el proyector, porque vamos a terminarlo con una película y lo vamos a dedicar esa a la acumulación original. La próxima. Muchas gracias.